Durante la Segunda Guerra Mundial, una trabajadora social polaca de apenas 1,5 metros de altura logró sacar de contrabando a casi 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia, salvándolos de una muerte casi segura. Fue capturada, torturada brutalmente, y condenada a muerte por la Gestapo, pero jamás reveló un solo nombre. Su historia permaneció prácticamente desconocida para el mundo durante casi 60 años, hasta que un grupo de estudiantes de secundaria en Estados Unidos la rescató del olvido. Esta es la historia de Irena Sendler, una de las heroínas más importantes y menos conocidas de todo el Holocausto. Irena Sendler nació en Varsovia en 1910, pero pasó su infancia en Okłok, un pueblo cercano donde la mitad de los habitantes eran judíos. Su padre, un médico llamado Stanisław, atendía gratuitamente a los pacientes más pobres del pueblo, incluyendo a numerosas familias judías que otros doctores se negaban a tratar. Cuando Irena tenía apenas 7 años, su padre murió de tifus, una enfermedad que había contraído tratando precisamente a esos pacientes que nadie más quería atender. Ese ejemplo de ayudar a quien lo necesita, sin importar su origen, marcó profundamente el carácter de la pequeña Irena para el resto de su vida. Durante sus estudios universitarios en Varsovia, en la década de 1930, Irena se opuso públicamente al llamado Banco del Gueto, una política discriminatoria que obligaba a los estudiantes judíos a sentarse separados del resto en las aulas. Como forma de protesta, Irena tachó deliberadamente la marca de no judía en su propia ficha universitaria, un gesto que le costó una suspensión de 3 años. Ya en ese entonces, trabajando como asistente social para el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, comenzó a ayudar informalmente a familias judías, falsificando documentos para poder ofrecerles asistencia que oficialmente les estaba prohibida. En noviembre de 1940, los nazis obligaron a casi 400.000 personas judías, casi el 30% de toda la población de la ciudad, a hacinarse dentro de una zona de apenas 2 kilómetros cuadrados en el centro de Varsovia, rodeada por un muro de ladrillo de 3 metros de altura coronado con alambre de púas. Las condiciones dentro del gueto eran devastadoras, hambre generalizada, con raciones de apenas 200 calorías diarias por persona, escasez total de jabón, ropa, y medios para calefaccionar las viviendas durante el crudo invierno polaco, y enfermedades como el tifus y la disentería propagándose sin control, con cadáveres que quedaban tendidos en las calles ante la imposibilidad de darle sepultura a todos a tiempo. Gracias a su trabajo previo con el Departamento de Salud, Irena logró conseguir un permiso especial del control de epidemias, que le permitía entrar y salir legalmente del gueto bajo el pretexto de inspeccionar las condiciones sanitarias. Aprovechó ese acceso para comenzar a ingresar, de forma prácticamente diaria, comida, dinero y hasta dosis de vacuna contra el tifus para los residentes del gueto, arriesgando su propia vida en cada uno de esos viajes. En 1942, cuando los nazis comenzaron a deportar masivamente a los judíos del gueto hacia el campo de exterminio de Treblinka, Irena comprendió que el tiempo se agotaba. Se unió a Segota, una organización clandestina polaca dedicada a ayudar a los judíos, y se convirtió en la jefa de su división de rescate de niños, operando bajo el nombre en clave de Jolanta. Fue en ese momento que comenzó la etapa más peligrosa y decisiva de todo su trabajo. Irena y su red de colaboradores desarrollaron distintos métodos, todos extremadamente arriesgados, para sacar niños del gueto sin ser descubiertos por los guardias nazis apostados en cada entrada. Algunos eran escondidos bajo las camillas de las ambulancias que ingresaban a atender a los enfermos, otros eran sacados a través de un antiguo juzgado que tenía una salida hacia la zona libre de la ciudad, algunos escapaban por los oscuros y peligrosos túneles del alcantarillado, y otros, especialmente los bebés más pequeños, eran transportados en tranvías o ambulancias, escondidos dentro de bolsas de arpillera, valijas, cajas de herramientas, o incluso sedados para evitar que su llanto los delatara. A cada niño rescatado se le asignaba de inmediato una nueva identidad católica y polaca, y era ubicado en orfanatos, conventos o familias dispuestas a arriesgar sus propias vidas para esconderlos del régimen nazi. Con la esperanza de poder reunir algún día a esos niños con sus familias biológicas, Irena insistió en llevar un registro secreto y meticuloso, escribía en pequeños papeles de seda el verdadero nombre judío de cada niño, junto con su nueva identidad falsa y su ubicación. Esos papeles eran guardados dentro de frascos de vidrio, que luego enterraba en el jardín de una amiga de confianza, debajo de un manzano, como la única prueba física de la verdadera identidad de cada uno de los niños rescatados.
Entre 1942 y 1943, Irena Sendler y su red de aproximadamente 10 colaboradores lograron sacar del gueto de Varsovia a cerca de 2.500 niños judíos, aunque la cifra exacta nunca pudo determinarse con total certeza debido a la naturaleza clandestina de toda la operación. Es una cantidad de vidas salvadas comparable, e incluso superior, a la del más famoso Oskar Schindler, el empresario alemán que rescató a 1.100 judíos y cuya historia sí llegó a ser mundialmente conocida gracias a la película de Steven Spielberg, mientras que la de Irena permaneció en las sombras durante décadas, prácticamente ignorada fuera de un pequeño círculo de historiadores especializados. El 20 de octubre de 1943, la Gestapo finalmente logró capturar a Irena Sendler, luego de meses de sospechar de sus actividades clandestinas. Fue trasladada a la temida prisión de Pauiak, tristemente célebre por la crueldad de sus interrogatorios, donde fue sometida a brutales sesiones de tortura, le rompieron los pies y las piernas en un intento sistemático por obligarla a revelar los nombres de sus colaboradores y la ubicación exacta de los niños escondidos. A pesar del dolor extremo y las lesiones que la dejarían con secuelas físicas para el resto de su vida, Irena nunca reveló absolutamente ninguna información, y fue condenada a morir fusilada, como advertencia ejemplar para cualquier otro que se atreviera a desafiar al régimen nazi. El mismo día fijado para su ejecución, miembros de Segota lograron sobornar a un guardia de la Gestapo, quien permitió que Irena escapara en el último instante. Oficialmente, su nombre fue publicado en los tablones de anuncios como una de las personas ejecutadas ese día. Irena vivió el resto de la guerra bajo una identidad falsa, escondida, con las piernas todavía fracturadas, pero continuó colaborando en secreto con la organización de rescate hasta el final del conflicto. Al terminar la guerra, Irena desenterró los frascos y trató de reunir a los niños rescatados con sus familias biológicas, pero la inmensa mayoría de esos padres ya habían muerto en el campo de exterminio de Treblinka. Durante décadas, su historia permaneció casi completamente olvidada, silenciada incluso por el propio gobierno comunista de Polonia de la posguerra, que llegó a perseguir y hostigar a varios de los antiguos miembros de Segota. Recién en 1999, un grupo de estudiantes de una escuela secundaria en el estado de Kansas, Estados Unidos, descubrió su historia casi por casualidad mientras investigaban para un proyecto escolar de historia, convencidos al principio de que se trataba de un error tipográfico. La obra de teatro que crearon a partir de esa investigación, llamada Life in a Jar, finalmente le dio a Irena el reconocimiento mundial que merecía después de tantos años. Ella siempre rechazó ser llamada heroína, insistiendo en que cualquier persona en su lugar habría hecho exactamente lo mismo. Irena Sendler falleció en Varsovia en 2008, a los 98 años, habiendo recibido en sus últimos años tanto la más alta condecoración civil de Polonia como una nominación al Premio Nobel de la Paz. Si te gustó este vídeo, contame en los comentarios qué otro héroe olvidado de la historia te gustaría que investiguemos la próxima vez.